¿Sientes laxitud o sientes que te sobra piel en el abdomen? Tu mejor opción es una abdominoplastía y te voy a contar cuáles son las variantes de estas técnicas. Tenemos, por ejemplo, la mini abdominoplastía, que se conoce también como abdominoplastía anterior, que es aquella que su cicatriz queda en medio de los dos huesitos que llamamos los huesitos de la risa, los funny bones. Nosotros los llamamos la espina ilíaca anterosuperior, que son los dos huesitos que tenemos aquí adelante en la cadera, y todo lo que está hacia adelante podríamos hacer la incisión y eso se llama una abdominoplastía anterior. Y los pacientes y las pacientes que son candidatas a esta cirugía son aquellos pacientes que tienen únicamente un sobrante en la parte inferior del ombligo y no realmente en el segmento superior. Normalmente en estos conceptos que se llaman abdomen anterior o mini abdominoplastía, únicamente trabajas el segmento del ombligo hacia abajo, no despegas el ombligo, y en el caso de que hubiese una diastasis o separación de los rectos, únicamente se repararía del ombligo hacia abajo. Esta es la razón por la cual muy pocos pacientes son candidatos a esta técnica en particular. Lo que sigue se conoce como abdominoplastía extendida y es aquella incisión que va por afuera precisamente de estos huesos sin llegar realmente hasta ser completamente circunferencial. Hay gente que a veces lo llama extendida, hay gente que lo llama 3/4 por involucrar 3/4 de la circunferencia del abdomen, pero cada paciente tiene una medida distinta. La medida va relacionado con el tipo de pliegues cutáneos que tengas y con el nivel de hasta donde el pliegue cutáneo se extiende hacia atrás. Y básicamente esta es la técnica más utilizada porque permite el remover una cantidad importante de piel, redistribuirla mejor y además con esto sí podemos liberar el ombligo y poder hacer la reconstrucción muscular, ya sea llevando los músculos hacia la línea media o utilizar una variante cuando nos sobra también mucho segmento en la parte inferior que se llama la aplicatura con técnica de Tulúa. Ambas técnicas se pueden combinar para dejar un abdomen en la estructura muscular lo suficientemente firme y con la tensión adecuada para que después de que distribuyamos la piel por encima te quede un abdomen completamente plano. Y por último tenemos la abdominoplastía circunferencial y ahí sí tenemos una cicatriz todo alrededor de nuestro contorno de la parte inferior de nuestro cuerpo, inclusive por debajo de los glúteos hasta la línea media o el pliegue interglúteo. Y la finalidad de este tipo de cirugías están más bien destinadas a aquellos pacientes que tienen pérdidas masivas de peso. Todos aquellos pacientes que tienen pérdidas masivas de peso son aquellos pacientes que pierden por encima de los 25 o por encima de los 35 kilos de peso. Eso depende de la clasificación que hay para este tipo de pacientes y normalmente cuando hay esta pérdida, el cambio y la laxitud y lo que se cuelga en los tejidos en nuestro cuerpo es inevitable que también se cuelgue el segmento lateral y el segmento posterior, que esto no lo podríamos nosotros resolver con una abdominoplastía extendida, simplemente lo podríamos resolver con una abdominoplastía circunferencial que nos ayuda también a hacer un lifting de la parte lateral del muslo, nos ayuda a hacer un lifting de los glúteos y podemos combinarlo con dos técnicas bien interesantes. Una de ellas es que el segmento posterior que está por encima de los glúteos podemos nosotros quitarle únicamente la piel y eso hacer un bolsillo por encima de la capa que cubre el músculo glúteo mayor y utilizarlo como lo que llamamos como un autoimplante. Que esto realmente no es que nos vaya a proyectar en demasía realmente el glúteo, nos ayuda a poder tener un levantamiento del glúteo pero sin pérdida de volumen, porque recuerden que cada vez que nosotros estiramos los tejidos, estos van a tender a aplanarse un poco y la idea aquí es que nosotros no tengamos unos glúteos pues realmente ya ahora tensos y levantados pero completamente planos. Aquí la idea es podernos hacernos de un material que usualmente nosotros retiraríamos, pero aquí le hallamos un uso doble para poder preservar este volumen y tener una mejor definición del glúteo. Y por último, la otra técnica que podemos combinar con la abdominoplastía circunferencial se conoce como la técnica en flor de lis, en donde nosotros vamos a quitar un segmento en la parte central del abdomen anterior, porque muchas veces cuando nosotros tenemos esta cantidad de sobrepeso muy significativa y perdemos, realmente tenemos un sobrante muy importante en sentido transversal. Y a estos pacientes, si tú únicamente les estiras el tejido hacia abajo, van a quedar en una configuración que se parece más a un cupcake o a un quequito, porque realmente la circunferencia del tejido por debajo de la cicatriz va a ser más pequeño que el que quede por arriba y realmente el paciente le va a terminar sobrando tejido.
A estos pacientes hay que quitarles el segmento central del abdomen anterior para poder estirar hacia la línea media, y la diferencia es quedar con la cicatriz en la parte inferior y una cicatriz que va desde la parte alta del abdomen hacia la parte inferior. Y por eso se llaman fleur de lis, porque en la configuración de la fleur de lis tenemos ese parámetro donde tenemos las dos hojas laterales y la hoja ascendente. Entonces, estas son las variantes que tenemos para las técnicas de abdominoplastía. Cualquiera de estas técnicas puede ser combinada con alguna técnica de liposucción o lipoescultura para poder hallar la mejor versión de tu contorno corporal.